Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la presentación del libro El virus y otros cuentos de José David Cortizos, libro ganador del portafolio de estímulos Germán Vargas Cantillo 2020, la Alcaldía de Barranquilla. Queremos agradecer a las instituciones que hacen posible la presentación de este libro, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también queremos agradecer a la Alcaldía de Barranquilla. En esta presentación nos acompañan los profesores Eliana Díaz Muñoz, poeta, literata y profesora de la Universidad del Atlántico. Asimismo nos acompaña Nino Ángelo Rosanía Maza, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y su servidora Karen Miladis Cárdenas Almanza, de la Facultad de Filosofía y Letras, así como nuestro escritor y distinguido ganador de este portafolio de estímulos, José David Cortizo. Vamos a cederle la palabra al ganador precisamente de este y creador de este maravilloso libro, José David Cortizo. Adelante. Okay. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Estoy realmente pasando por un momento extraño. Es casi cotidiano el estar, digamos, frente a una cámara para mí, sobre todo de estas donde las redes se unen. Sin embargo, para mí es muy especial lo que está sucediendo. Primero, porque no fui yo el que creó este momento. Debo agradecerle muy especialmente a los amigos que hicieron posible esto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, a Nino Ángelo y a Karen Miladis, con los cuales realmente armaron esto. Luego se unió Eliana Díaz y la señora Rosa Peñaranda, que debido a algunos inconvenientes no puede estar en la mesa con nosotros esta noche. Sin embargo, sé que debe estar por acá. Un abrazo gigante para ella. Y hay que dar las gracias a quien lo merece. Hay un esfuerzo grandísimo de la Alcaldía de Barranquilla por tratar de estimular a los artistas, a los escritores y, bueno, a todas las artes básicamente, y crean este portafolio de estímulos. Yo realmente soy a veces muy renuente a creer en estos premios, por eso dije esta vez no perdí. Esto me hace renovar la fe en este tipo de categorías, porque realmente, digamos, no me lo esperaba. Somos ganadores de un premio, espero que justamente merecido. Le damos las gracias entonces a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, a su secretaria María Teresa Fernández y a su equipo de trabajo. Me toca darle las gracias a dos personas que me han ayudado muchísimo allá adentro, con las cuales he pasado los informes, etcétera, que es a Marta y a Iván. Un abrazo para ellos gigante también. Igualmente, tengo que agradecer a todos los amigos que han estado muy cercanos a la gente de la Promo 82. Con la fundación estamos haciendo una especie de recaudo con esto del libro. Más tarde le contaremos qué es. Y igualmente a toda la familia y amigos que han querido unirse. Yo no estaría aquí hoy en día si no tuviera admiración por muchísimos escritores de la ciudad de Barranquilla. Y yo digo de la ciudad de Barranquilla, aunque que no sean realmente de Barranquilla. De eso también me gustaría hablar al final, agradecerles a ellos. Algunos los invité. Espero estén por ahí en algún momento para decirles realmente que gracias a ellos me atreví a hacer un libro realidad. Gracias Karen, gracias Nino, gracias Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gracias a Eliana, que siempre está maravillosa. Gracias entonces a la Alcaldía de Barranquilla y a su Secretaría de Cultura. Muchas gracias, José David. Antes que nada, pues también te queremos agradecer por hacer de este texto algo maravilloso. Y ahora, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Eliana Díaz Muñoz de la Universidad del Atlántico. Adelante.
Eliana, te toca ¿puedes darle autorización, activar tu Karen. audio? Hay un problema, Karen. Dice, me está mandando una nota donde dice que esta reunión ha sido bloqueada por el anfitrión. Okay. Ya te escuchamos, Eliana. Ok. Buenas tardes a todos. Noches, casi. Muchas gracias por la invitación a Karen, a Nino, desde la Benemérita Universidad de Puebla, y a José David Cortizos, claro, por presentarnos este texto maravilloso, realmente. Un libro de cuentos muy bien concebido, ingeniosamente presentado, contado. Cada una de estas historias son inolvidables para el lector. Más que el lugar de la profesora, yo quisiera ponerme en el lugar de la lectora común, de alguien que se encuentra de golpe con estas historias y no puede olvidarlas. Sin duda, creo que son 18 cuentos, cada uno de ellos con unos títulos breves, alegóricos, que de una invitan al lector. Parecen simples, parece una historia más, pero luego cuando te insertas en esa lectura te vas a dar cuenta de que no se trata de cualquier historia. Virus y otros cuentos, como el título de la colección enseguida lo señala, nos pone, bueno, ante una coyuntura bastante actual, cercana a nosotros. Virus es una palabra bastante sofisticada para algo que es de el medioevo, y como lo recuerda uno de los epígrafes del cuento final, es nada más y nada menos que la peste. La peste, con toda esa carga mortífera, malévola, ya fuera de los laboratorios y todo lo demás, es ese espacio de encuentro con la muerte. Y es un espacio absurdo también. Yo creo que la colección de una vez, desde esa entrada, muestra una coherencia y una unidad temática insuperable. El odio, la venganza, la imposibilidad de morir aunque se desee en algunos cuentos, la obsesión con no ser invadido por otras criaturas invisibles, por sus propios fantasmas, por criaturas ajenas a lo humano también, está allí presente. Un terror por la animalización, llegar a ser tratados como animales, está allí. Y toda esa circunstancia dañina, enferma, no puede sino ser contada por narradores o por personajes igualmente obsesionados, enfermos, trastornados por casi que por un objeto fetiche. Todos desean algo, un objeto en particular del que no pueden desprenderse. Estos narradores o personajes, que hay muchos de estos relatos, están contados por el protagonista, por quien los vive, y otros están, bueno, por una voz que desde la distancia observa todo el panorama. Y de algún modo ese narrador instala la historia en un lugar o en un espacio que llamaríamos de pasaje. Puede ser la selva, ¿no? Con toda esa carga de lugar infernal que se le dio desde la literatura del siglo XIX, o el cementerio. También está la habitación, el mismo sueño, la escuela, se convierte en esos lugares, o el laboratorio, en el último de los cuentos, en esos lugares donde hay paso
de una realidad a otra, de un estado a otro. Como hay un cuento de Ezequiel, de un niño ciego y negro que desde la escuela desea hacerse malo, ¿no? Aprende a hacerse malo. Entonces ese lugar, ese espacio donde los personajes pasan a una nueva realidad, asumen otra actitud ante el mundo. Y bueno, dicen los maestros del cuento que una narración o una buena narración apela precisamente a esto, a narrar el instante en el que una vida se transforma. Y muy bien que lo hace Cortizo en cada uno de estos cuentos, que como un experimento de laboratorio, como varios de sus personajes lo ponen allí, intenta ponerlo en práctica. Pensaría que hay muchas imágenes también en el texto que son inolvidables. Parecen postales sacadas del infierno. El lector de este libro o la lectora de este libro debe estar preparado para el horror. Y me parece que es una actitud muy de nuestra época, porque nos hemos habituado tanto a situaciones horrorosas, nefastas, que ya nada parece conmovernos. Este libro de relatos, desde situaciones incluso absurdas, nos pone de frente al horror y nos hace decir, oye, de verdad que esto no puede estar pasando, tengo que estar en un sueño. Esto es lo que la literatura nos lleva, ¿no? A resensibilizarnos, a no solo perder la inocencia, sino también tratar de recobrarla de alguna manera. Entonces estas imágenes, ustedes van a encontrar, por ejemplo, una que a mí realmente me ha dejado perturbada, es esta del hombre que se levanta medio despierto, medio dormido ahí a medianoche y entra al baño, se ve en el espejo y cree que no tiene un ojo, que le falta un ojo o que le falta una oreja. Entonces, esto es terrible, o sea, es terrible. Y esa sensación de que le falta un órgano de su cuerpo. Y así, hay otro relato en que un conductor observa la pierna de una motociclista, solo observa esa pierna finamente delineada, bien torneada, preciosa, y minutos más adelante hay un accidente y de pronto el hombre se descubre detenido en la carretera y se da cuenta de que hay una moto destruida por un lado y hay una hermosa pierna desprendida de su cuerpo, donde nadie la observa, ¿no? Y el final de ese cuento yo creo que marca la estructura de finales de todo el libro y es sin duda eh, el final que implica al lector, el final inesperado que le dice al lector, oye, ¿qué crees que puedo hacer con esta pierna? ¿No? ¿Dónde la puedo esconder? ¿Dónde la puedo ocultar? Me parece, sí, todos esos finales en una vuelta de tuerca, con un poco de sarcasmo, de humor, que hacen realmente el cuento una pieza con mucha precisión y dispuesto a ganarle el combate al lector, y dispuesto a noquearlo también, como decía Cortázar. A mí me gustaría comentar ya como la parte final del texto, que creo que en una de las partes del relato el narrador da cuenta del narrador de nueva especie, creo que ese es el cuento, mm, donde yo creo que condensa toda la experiencia narrativa de Cortizo. Yo creo que ese narrador puede ser incluso un alter ego de Cortizo. Me perdona si de pronto estoy haciendo una aseveración que no es atrevida, pero es mi experiencia ahí de lectora común. Y el narrador dice, debido a mi obsesiva y particular forma de creer que todo lo visual tiene un contenido
algo que revelar. Yo creo que básicamente eso puede definir mucho de estos relatos. Todos los narradores o los personajes saben que esa imagen tiene algo que decir, algo que revelar de nuestra propia humanidad, de nuestra propia condición finita, que se pudre, de esa condición que está bastante vulnerable, vulnerable a todas las pestes, a todas las variadas pestes que parecen atravesar la historia, la peste del odio, la peste de la venganza, la peste de la exclusión, la peste de la incomprensión del otro, de la falta de comunicación. Yo creo que todo el clima, toda la estructura de sentimientos, de afectos, de emociones que el libro plantea, tiene mucha relación con este tiempo. Estos son tiempos bastante extraños, tiempos en los que pensamos al momento de darle un abrazo a alguien. Llevamos un año casi que sin tener un contacto directo y tratando de reinventar siempre las formas de interacción con el otro. En estos tiempos extraños no creo que debamos esperar narraciones tranquilas, narraciones tienen que ser igualmente relatos absurdos y relatos extraños, de obsesiones cargados de todo este malestar del tiempo. Yo de verdad agradezco, José, que hayas permitido que leyera esta colección, porque de hecho nos hace saber que estamos enfermos, ¿verdad? De tanto ver y de ver cosas que quizás nos hace falta un poco más eh, de, de detenernos a pensar en qué es eso que vemos, esas imágenes que nos están agotando tanto y que no nos dejan ser seres más sanos, más tranquilos, más humanos. Eh, yo pensaría, bueno, que esta es mi lectura y animarlos. Realmente lo que quería decirles con todo esto es que realmente es una colección que vale la pena leer, sobre todo en este tiempo, que nos hace pensar en muchas actitudes nuestras y, y que además eh, es un libro que se decide por un género eh, últimamente poco valorado dentro del mercado artístico. Parece que queremos ser más novelistas que narradores de cuentos y mucho menos poetas, ¿no? Entonces, eh, esa es mi invitación. Realmente muchas gracias. Gracias, Eliana, por tu presentación. La verdad, pues creo que muy acertada. También coincido con algunos aspectos que has mencionado, sobre todo de que cuando lees los textos de José David Cortizo, ves a José David Cortizos, ¿no? Ahí también es algo que yo noté, entonces más adelante también lo comentaré. Ahora le doy la palabra al maestro Nino Ángelo Rosanía Maza de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buenas noches tengan todos los queridos colegas, amigos, contertulios que hoy, gracias a la obra de José David Cortizos, tenemos este espacio y oportunidad para reunirnos o, dicho de una manera religiosa, para congregarnos, ¿no? En términos de lo que, digamos, esta pandemia también ha traído, ¿no? Digamos, una búsqueda también de la religiosidad, no en el sentido teológico ni teísta, me refiero, sino más bien en algo que me parece que está muy presente en Virus y otros cuentos, que tiene que ver con un tema metafísico central, a diferencia pues de lo que ya comentó mi querida colega Eliana, quien digamos tiene mayor experticia que yo en el ámbito de la literatura. Me gustaría concentrarme un poco en esto que José David Cortizos, digamos, trata a lo largo y ancho de la obra, que es un tema metafísico importante, que es el tema de la muerte.
en ese sentido era que aludía ahorita a esta búsqueda un poco de la religiosidad, que también está impregnado en texto, pero no en un sentido teológico teísta, sino en la búsqueda de sentido. Y esto lo comento porque me da la impresión que se conjuga en la configuración conceptual que maneja José David Cortizo del tema de la muerte en sus relatos, con algo que tiene que ver con el absurdo y con el sentido de la vida, ¿sí? En ese sentido, digamos que guardando las proporciones, digamos, me parece que el texto tiene muchas cosas ahí impregnadas de la cultura oriental, pero también de la literatura kafkiana, kierkegaardiana, si se me puede permitir, digamos, hacer ese tipo de conexiones y establecimientos, porque encontramos a lo largo de varios cuentos como de Nueva Especie, Claridad, La Espera, El Cobarde, todo el tema que circunda la muerte, pero presentado con una perspectiva muy particular y muy propia, que tiene que ver con esta idea del absurdo, pero no solo con el absurdo, sino que también está unado aquí un concepto muy interesante, que es el concepto de la ignorancia. Es decir, la ignorancia de alguna manera crea un velo que nos permite apartarnos de la peste, de lo virulento, de lo absurdo de la vida, de estas circunstancias particulares, de acontecimientos catastróficos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, opera, digamos, la ignorancia como una protección, de alguna manera, digamos, o una manera de hacer resistencia frente a lo catastrófico y terrible de la vida. Y esto es curioso porque, por lo menos a mí, uno de los textos que me gustó en particular es el tema de la claridad, el que lleva por título Claridad. Lo digo porque en filosofía, y más el tipo de filosofía en la que, digamos, me adhiero, que es la filosofía analítica, lo que uno quisiera conseguir es la claridad de pensamiento, y sobre todo la filosofía es una actividad aclaratoria de pensamiento. Sin embargo, lo interesante del cuento de Cortizo es que, digamos, subvierte esta idea de claridad, porque la claridad, en vez de ser la búsqueda de aquello que nos aclara, por el contrario es lo que nos perjudica. Es decir, cuando hay claridad hay mayor conciencia. Y esto me hace rememorar un poco, digamos, a los sermones que daba el hermano Octavio Sánchez, aquellos que tuvimos la fortuna de haber, digamos, estado en la comunidad lasallista. El hermano Octavio Sánchez, por lo general, recalcaba mucho eso, ¿no? Cómo en Latinoamérica el velo de la ignorancia de alguna manera nos ha protegido. Se convierte en una especie de anticuerpo, porque efectivamente cuando se alcanza la claridad y hay ese estado de conciencia, como lo relata Cortizo en el cuento, en la primera claridad, me parece a mí que es donde vienen los problemas, es decir, la conciencia, el reconocimiento de los virus que él comenta, en este caso no son virus, sino bacterias, ácaros y demás. Entonces, en ese sentido, quisiera resaltar estos puntos para mostrar, más allá del lado literario, estos aspectos éticos, filosóficos, religiosos del sentido de la vida que están impregnados allí en la obra. O por lo menos eso es lo que me pareció a mí en particular. Por otro lado, algo que me gustaría rescatar del estilo literario que ya comentó Eliana, es que podemos ver en esta obra muy calcado mucha influencia de la cultura oriental, ¿sí? De la cual José David Cortizo, en diferentes programas, eventos en la ciudad, ha manifestado gran conocimiento con bastante profundidad, me parece a mí, de las obras, no solo de cineastas orientales, sino también de literatura oriental. Se ve marcado un poco la cuestión de lo fantasmal o la presencia de los fantasmas, como en el caso del Cobarde, que es muy particular, me parece a mí, no solo de la literatura, sino de la cinematografía oriental.
Y en este sentido, lo que nos entrega aquí José David Cortizo no solo son cuentos, sino me parece a mí que también líneas o perspectivas de posibles guiones cinematográficos. Es decir, esto, digamos, estas conexiones me parecieron a mí interesantes. Bueno, para hacer el ejercicio más de conversación con los contertulios y con la figura central que es José David Cortizo, me interesaría que después nos pudieran relatar mucho ese alter ego del que menciona Eliana, que yo lo veo mucho en la figura de Cosimo, y nos gustaría un poco que José David, de su propia boca, nos platicara más adelante, porque es un personaje realmente extraordinario e interesante dentro de la obra. Pero para hacer esto más interactivo y no columpiarme un poco en la palabra, me gustaría cederle más bien el turno a Karen y en la medida de lo posible que vayamos interactuando en un diálogo en torno a la obra de José David Cortizo. Por ahora, eso es lo que me gustaría aportar en términos de mi lectura de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Nino, por tu lectura, por tus comentarios. No sé si José David quiera decir algo antes o quiere primero escuchar qué comentarios tengo yo al respecto. Bueno, entonces, José prefiere al final. Yo, bueno, rápidamente quisiera mencionar también algunos aspectos que caracterizan, digamos, este texto. En verdad, he de decir que uno de los propósitos de un libro, desde mi punto de vista, debe ser el de transportarnos a esos mundos imaginarios que se narran, ¿no? Y no cualquiera tiene la destreza para escribir y lograr ese efecto en un lector. Es lo más complicado. Entonces, de este texto rescato precisamente esa característica porque cada línea que leía me llevaba a espacios que al estar por fuera, no estar fuera de mi país, me recordaron no solo a situaciones que se viven día a día en nuestra ciudad, sino a otros espacios en los que he estado y que se vuelven tan naturales, llenos de alegría, pero también en el que subyace en algunos de ellos un misticismo que solo escritores con cierta destreza pueden lograr, y eso es característico de este texto. También menciono un poco que el lenguaje empleado no solo es próximo, por decirlo de esta manera, a la variedad y al estilo del habla caribeña, sino también el empleo de metáforas, los títulos que se emplearon para cada uno de los textos que conforman El virus y otros cuentos, no solo del texto en general, te motivan a leer, ¿no? Porque cada vez que leía títulos como TOC o TOC, Voces, Reía y Anatomía, ¿sí? Inmediatamente encerraban como ese misterio, pero también una jocosidad, pero al mismo tiempo estaban impregnados de esas características propias del escritor, ¿no? De ese escritor, porque al leerlas no leía solo al escritor J.D. Cortizos, sino también podía acercarme a ese ser humano que plasma en cada uno de ellos esas experiencias vividas o posiblemente es que no vividas directamente por él, pero que se narran con tanta naturalidad, así como es José David Cortizo, tan natural como lo conocemos. Es un lenguaje sencillo, pero sin perder de vista propiamente la sutileza que caracteriza al lenguaje literario. Es un, eh, es un texto que de verdad me transportó, es un texto que de verdad da gusto leer, o sea, te produce una alegría, una sensación, bueno, diferentes emociones en el momento en que lo estás leyendo, y eso es algo que no todos, vuelvo y repito, no todos los escritores pueden lograr en el espectador, en el lector, ¿no? Y pues debo decir que el libro es una valiosa creación en tiempos en los que yo considero que necesitamos acercarnos más a lo nuestro, a la lectura en general, y por qué no ver este texto, esta creación de José David Cortizos, ¿sí? No ver el virus también como una oportunidad, ver el virus propiamente como una oportunidad para reírnos, para recordar ciertas situaciones. De hecho, me atrevo a sugerir que el único virus del que nos deberíamos contagiar es precisamente el de la lectura. Y si este texto, llamado El virus y otros cuentos, es la materialización de ello, entonces pues mi invitación sería para todos los que nos acompañan y los que probablemente ya han
han adquirido este texto es a contagiarse. No me queda más, José, que decirte muchísimas gracias por hacer de esta pandemia y otras situaciones un texto maravilloso, porque además de ello tiene muchas experiencias, muchas anécdotas que propiamente te describen, pero que también nos describen a otros. Muchísimas gracias, José. Entonces, yo quiero también abrir ahora mismo el espacio para tus comentarios de estas lecturas que hemos hecho de tu texto, pero también quiero invitar luego de ello a los que nos acompañan hoy con sus preguntas, ¿no? Que puedan cuestionar un poco sobre qué te llevó a escribir El virus y otros cuentos. Adelante, José. Bueno, quiero primero agradecer. Me sentí desnudo, prácticamente me han desnudado. Liana hizo un análisis que me dejó sorprendido, la verdad. Eh, sí, no hay forma de desligar, digamos, al autor muchas veces de la obra, ¿no? Hay un tratado de Ernest Gombrich donde se llama, ahora mismo no me acuerdo exactamente el título, pero habla de la máscara, ¿no? Y dice que la máscara, de una manera bastante nietzscheana, al final se convierte en la cara, ¿no? Que toda obra pintada por alguien es reflejo realmente de ese artista. Yo creo que sí, como les digo, me sentí desnudado, sentí que me estaban ahí explorando, más que con las pruebas del COVID y estas cosas, y que han podido, digamos, encontrar, incluso han dicho cosas que ni siquiera sabía de la obra, cosa que es más agradable aún. Y la verdad es que me emociona que haya tenido esta receptividad. El libro no ha salido todavía en venta, sin embargo, la gente de mi prom 82, compraron muchos libros y otra gente también ha entrado a comprarlos y yo ni siquiera los iba a vender. Pero hay unas fundaciones que me dijeron, hombre, pero ayúdanos y tal, y te ayudamos. O entramos, digamos, en establecer ese tipo de cosas y me pareció curioso. Así que la verdad para mí ha sido todo esto una sorpresa, no me lo esperaba así. Bueno, y espero que realmente pueda, como decías tú, llegar en un momento en que vale la pena, digamos, recrearse, mirar la vida desde otra óptica. Yo, como te digo, lo he hecho con mucha humildad. He llegado, tengo más de 50 años y esperé esta edad para poder escribir realmente y publicar. Porque a pesar de que por allá en los años 80 escribí un libro prácticamente en una sola noche, se llamaba Intimidades de mi ego y yo, que era la idea con una amiga de psicología, y lo hice en una sola noche, después lo desbaraté totalmente, en un momento en que todavía, por ejemplo, estos libros de autoayuda no existían, o existían muy pocos. Hubiese sido un buen éxito, fíjate. Luego gané un premio en poesía en el año 90 y algo en la Universidad del Norte de Ascún Cultura a nivel nacional, pero dejé de escribir y me dediqué a la televisión, a hacer guiones, sobre todo La Caja Mágica, que fueron como 100 y algo de guiones para La Caja Mágica, para algunos programas especiales de Telecaribe o canal este de Bogotá, ¿no? Este de Cultural de Bogotá, que ya ni me acuerdo, audiovisuales se llamaba, creo. Y bueno, y ahora, gracias, por ejemplo, a la señora Rosa, allá en el Meira del Mar, a Susaba, para que la gente pues, conociera mis escritos, hemos pasado realmente a hacer cosas interesantes. Hay gente que se lee de muchísimas cosas, Antonio Sber, bueno, a tanta gente maravillosa, pero yo creo que si le debo algo a alguien es a esa gente que uno ve y la ve como lejana, pero es tan cercana. Algunos fueron grandes amigos, otros amigos conocidos, pero que yo realmente le tengo un gran aprecio. Algunos no están ya. Es el caso de Meira del Mar, a la cual llegué a conocer y me parecía casi una diosa, ¿no? Y el otro sería Ramón Vaca, que falleció lamentablemente hace muy poco tiempo. Es más, habíamos pensado de pronto en que él estuviese aquí con nosotros y con otros amigos, pero la suerte es así, ¿no?
En todo caso, hay gente maravillosa como Margarita Galindo, como Nora Carbonell, como, bueno, hay tanta gente, me da cosa nombrarlo, Julio Lacirelli, Álvaro Suescún, tanta gente que uno ve, Carmen, que o sea, hay tanta gente que escribe y que uno ve lejana simplemente porque se han dado la tarea de publicar. Porque hoy en día parece que todo el mundo escribiese, pero publicar se hace cada vez un poco más, digamos, finito la cosa, ¿no? Y que lo lean aún es mucho más difícil. Entonces, digamos que ese respeto que siempre he tenido por la literatura, por la gente que escribe, es lo que no me permitía publicar. Yo creo que esta publicación, así sea virtual, está ahí, ¿no? Ayer Leonardo Di Mare, un amigo, me decía, el libro es libro, sea en PDF o en papel. Y hoy en día realmente todo es virtual y la virtualidad se ha vuelto la realidad. La realidad esta que podemos palpar ya está desapareciendo, digamos, ante la connotación de realidad universal que está percibiendo la gente. Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecido, de verdad. Tengo cierta vanidad, lógicamente, pero más me siento, como decía Nino, siempre como un ignorante y que gracias a esa ignorancia me ha permitido pasar por algunas cosas y ver la luz de vez en cuando y decir, mierda, esta vaina está tenaz, yo mejor sigo por acá, etcétera, ¿no? Me gustaría que mejor me preguntasen cosas y comenzáramos a hablar. Por ejemplo, yo quiero decir algo importante, creo yo, de la obra, y es que yo escribí El virus mucho antes que apareciera todo esto de la pandemia. Y aparece el virus porque un día mi hijo menor, Isaac, me dijo que había una cosa en internet donde la gente decía que se habían desaparecido 300 años del medioevo, porque nadie sabía qué había pasado esos 300 años y tal, y que se convirtió como una especie de estas cosas que son una especie de fake news interesantes. A mí se me ocurrió que de pronto la humanidad había desaparecido en esos 300 años y que se había transformado en alguna otra cosa y luego ¡puf!, había aparecido en algo, ¿no? Entonces, básicamente me inspiré en eso para hacer ese cuento que es El virus. Sin embargo, fíjate que nos cayó este que es pues menos mortal o menos transformador de alguna manera, físicamente por lo menos, que el virus del cual está el relato y el cual le da marca a la carátula del libro. En el libro hay una pluma, la pluma está puesta sobre un portaobjeto y es porque la gente no se da cuenta ni siquiera que hay un portaobjeto, pero es porque es analizada, ¿no? Y si cuando lean El virus, no quiero contar el final ni nada porque la embarro, se van a dar cuenta por qué la pluma. No es una pluma solamente para escribir, eso era lo de menos, ¿no? Es más, la alusión era como con ese viaje de que la gente pensara que era la pluma de escritor, pero no, es la pluma que aparece en esta, o las plumas que aparecen en este cuento. Muchas gracias, José. Bueno, no sé si alguien de los presentadores o alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Aprovecho para darte algunos saludos que nos llegan de Estados Unidos y también de Buenos Aires, que están con nosotros aquí acompañándote y te mandan muchas felicitaciones por este gran merecido premio, sí, que te han otorgado, José, del portafolio de estímulos de la Alcaldía de Barranquilla. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Nino, Liana, alguien del público. El verdadero premio fue obligarme a publicar. Por aquí nos dicen, José, si podrías, con tu maravillosa voz, narrar, puedes leer alguno de los cuentos, el que más te haya gustado, José. Bueno, yo personalmente les cuento. Hay cuentos, todos los cuentos me salen muy fluidamente. Ningún cuento lo dejo para el día siguiente. Todos los cuentos arrancan y terminan el mismo día en que comienzo a escribirlos. ¿Qué pasa? Que algunos son mucho más trabajados que otros. El caso del primero, por ejemplo, el primero que es Verde, Maldito Verde, no se llamaba así, se llamaba Tomás tiene razón. Pero en el libro nunca se hablaba de ningún Tomás y yo sabía que nadie iba a entender a qué Tomás me refería. Pero el libro comienza diciendo que no se le tiene miedo al bosque cuando tú eres el lobo.
y es porque básicamente era una reflexión sobre Thomas Hobbes y esto del hombre es lobo para el hombre. Pero yo dije, no, nadie entiende esto, yo mejor le pongo verde, maldito verde, y se acabó. A veces juego, ¿no? A veces juego, digamos, con las palabras sin quererlo. Y si ustedes se dan cuenta, yo, por ejemplo, trato cuando escribo de no repetir muchas palabras, aunque la señora Rosa me corrige enseguida y tal. Hay otras, digamos, cosas que no permito. Es decir, no puedo repetir muchas palabras al tiempo. Sin embargo, en las primeras 10 líneas de verde, maldito verde, si tomamos desde el título hasta cuentas 10 veces, vas a encontrar que hay 10 verdes dichos también. Es decir, prácticamente hay un juego de 10 líneas y 10 veces que digo verde. Eso me pareció como interesante, como un juego para auto ¿no? Para auto decir, mira, sí se puede utilizar eso, sí lo puedes repetir como te dé la gana, pero hay que saber hacerlo. Tienes que jugar con eso, ¿no? O sea, si el error lo reconoces en la misma cosa, la gente va a decir, no, no hay problema ya, no hay problema. A mí me encanta, por ejemplo, cuando tú te lees Don Quijote, en Don Quijote, cuando tú terminas el primer volumen, tú dices, oye, pero esto quedó raro, ¿no? Aquí faltan cosas. Y cuando tú comienzas el segundo volumen, él te dice, ah, tú pensabas que tal cosa. Entonces, este es un genio ya. ¿Esto qué es? Ese tipo de cosas a mí me encantan. Entonces yo también me las hago, me juego conmigo mismo. Es más, yo me saboteo al final de ese cuento, porque el cuento es tan cruel, es un cuento horroroso, que tiene unos momentos interesantes como el del vasito de vidrio, que es básicamente esa fragilidad que tiene la vida, que tiene cualquier defensa que se haga desde la humildad, pero que se puede transformar en algo tan horrible y despiadado como una máquina de matar, como ese machete que él menciona en la obra, y que ha servido para tumbar monarcas, crear revoluciones, o simplemente para cortar caña o no sé qué cosas, o monte. En todo caso, digamos que yo me boicoteé al final con un chiste de Condorito. Es absurdo, pero cuando, bueno, la gente no, yo meto eso casi sin que se note, pero en un cuento de Condorito que yo leí hace 1000 años y que yo quería como hacer algo gracioso porque no sentía que era muy difícil, ¿no? O sea, para mí el cuento en sí es cruel. Narra la historia, lógicamente, invertida de Hansel y Gretel. El otro cuento que también creo que también es, digamos, me le dediqué más tiempo fue al virus, que es el que le da el nombre a esto. Yo necesitaba hacer un cuento que fuera muy contemporáneo, que a los millennials le gustase. Entonces yo dije, bueno, se lo leo a mi hijo, y si a mi hijo le gusta, este cuento está hecho para él, porque entonces yo lo hice, le gustó y dije, bueno, me quedó bien. Los demás cuentos salen muy rápidamente, salen mucho más rápidamente, son cuentos más cortos. Y como bien decía Eliana, siempre trato de que torcer la tuerca al final. Es muy de Saki o de Villiers de Gisli Adams, son dos autores que a mí me encantan, y que yo siempre trato de que la gente tenga un final inesperado. Tengo un final inesperado. No, ya me callo, para que sigan preguntando. Porque... que querían que leyera. Dime, Eliana. Sobre eso yo tengo una pregunta. Bueno, tanto sobre el final como sobre los personajes, ¿no? Sobre los personajes, tanto en ese cuento, el primer cuento, Verde, maldito verde, los cobran como varios sentidos. Él es asesino y luego asesinado, ¿no? Es cazador y presa. Y así los personajes viven esa ambivalencia, ¿no? Son fantasmas y están atemorizados, ¿no? Y así, eso es increíble. Y quiero preguntarte, bueno, ¿a qué se debe como esta necesidad de contar sobre esa ambivalencia de la persona? Y sobre el final, claro.
que creo que ahí está buena parte de la maestría de estos cuentos, y es que el lector queda sin armas. O sea, tú ahí destrozas al lector sin duda, porque dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Es como si nos tiraras la pelotica y ahora tu lector, te toca a ti, continúa esta historia. Y creo que eso es realmente un incentivo, porque parece que nos dijeras ahí entre líneas que la escritura no es un hecho individual, no es un acto solitario, sino que necesita del otro, necesita de la continuación en el lector. O sea, la escritura de literatura no es un acto que culmina con el escritor o que culmina en el escritor, sino que da paso a ese otro ser que está interviniendo y que vive muchas veces contigo aquí en el hombro, que es tú, tu propio lector incluso, o los otros lectores. Bueno, ¿qué te digo? La verdad que tenía como varias respuestas en la cabeza. Yo creo, uno, que yo escribo casi cinematográficamente. Es decir, yo pienso en imágenes porque mi formación realmente es cinematográfica. Entonces, yo voy relatando la cosa y pienso, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasa? Porque una película te puede resumir la vida de Gandhi en 2 horas, o la de Mozart, y resumir una vida de estas geniales en tan poco tiempo es muy difícil. Igualmente lo hacen un spot de televisión, la publicidad, ¿no? Entonces yo trato de, creo que de ahí viene mi escuela, por tanto utilizo imágenes que de alguna manera alteren la realidad también del lector. Yo, por ejemplo, tenía miedo que mi esposa leyese TOC, porque las personas que son sensibles a saber qué está pasando, por ejemplo, sobre claridad, sobre la piel de la persona, que es real, es decir, meterse en el viaje de que hay millones de animales que caminan sobre uno todo el tiempo, es una cosa que se puede volver espantosa. Es decir, el miedo a lo cotidiano, el miedo a lo que encierras tú mismo, a tener, saber que dentro de ti hay unos parásitos que se comen tu comida. Es decir, ese tipo de cosas que hacen que sea terrible la cosa, ¿no? Que lentamente se haga terrible. Pero por otro lado, como bien lo decías, me gusta enganchar al lector y jugar con el lector dentro del lector mismo. Pasa con claridad que hay una claridad 1 y claridad 2. Es decir, el 2 leyó el claridad 1. El tipo comienza narrando que él leyó un artículo que decía de un tipo, no sé qué, y tal y cual, y después meto, digamos, una cosa mitológica, que hay en la mitología, un hombre que llegó a fagocitarse, a autocomerse, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que las historias todas tienen eso, que yo, para mí es terror. Ustedes hablaban de la búsqueda de la muerte, o de esa forma tan tenaz que es la muerte, ¿no? Y sí, yo creo que no existen personas realmente que sean blanco o negro. Yo creo que pasan del blanco al negro muy rápidamente, que era lo que tú decías, ¿no? Que siempre, por ejemplo, el caso de esta máquina de matar, que su arma es un machete, es más, yo busqué cuál era el mejor machete que había para cercenar, imagínate. Hice una investigación profusa sobre el material, el metal, los dientes que tenía que tener y todo. De qué era la cacha y toda la carreta. Y es eso, ¿no? Como de un vasito de cristal pasas a tener en la mano un arma horrorosa, horrorosa. Si me lo permite, leo rápidamente, porque nos quedaríamos aquí hasta muy tarde, Sí. lo que me pidieron, ¿no? Voy a leer Anatomía, que fue uno de los cuentos que le gustó mucho a Eliana y a Karen, así que voy a tratar de leerlo muy rápidamente. Anatomía. En el semáforo, a un costado del carro, una joven subida a una moto dejaba ver la más hermosa pierna que persona alguna haya visto en su vida. Larga, torneada, pareciese que su pie no se posara en la pequeña barra metálica. Su mano tenía prisa.
No había cambiado la luz cuando ya aceleraba. A pocas cuadras la gente se agrupaba alrededor de alguien herido. Al otro lado pude ver la motocicleta despedazada. Me bajé con temor. Un olor a gasolina y sangre hizo que me tapara la nariz con la mano. La gente parecía no reparar en la pierna, en esa hermosa pierna que a un lado del camino había quedado olvidada. Ya estoy en casa. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde la escondo? Muchas gracias, José. Bueno, aquí hay unas preguntas. Beto tiene una pregunta. Beto, ¿puedes hacerla a viva voz, por favor? Beto. Bueno, buenas noches, José, Buenas noches. y a todos. La verdad que yo más que una pregunta quería compartir este logro y decirles un poquito a todos que no me extraña, la verdad, nada de lo que está ocurriendo hoy. He compartido con José desde hace 20 y tantos años. No sé si quería mencionar entre sus publicaciones tan famosas hoy. Yo no quería hablar de la hoja amarilla, pero la hoja amarilla fue una cosa que yo descubrí: la genialidad, el profesionalismo, la locura, la seriedad, la pasión que tiene José por la pluma y por las cosas que hace. Quería estar aquí hoy compartiendo ese logro y decir que de todas las cosas que se han dicho es cierto y tal vez se han quedado cortos, pero me llena de satisfacción. No me extraña que sea un logro más. Deben venir muchos, muchos más en esa carrera de él, pero y que no sea un trabajo normal. Nada de lo que él hace o escribe puede ser normal y no nos llevaría a vivir esas aventuras y esa locura que nos mete en sus escritos y en su infinita galáctica genialidad que tiene para hacer las cosas que hace. José, Alicia, los pelados y yo te deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que conocemos de cerca tu trabajo. Hemos compartido muchos momentos y esperamos que este sea otro más de tu logro, pero la verdad que no sabíamos que esto, esperamos tener la oportunidad que nos digas dónde conseguir esa obra, devorarla y de seguro tratar de que nos las hagas entender y que lo que creímos que decía el libro seguramente no era así, porque va a tener mil y mil interpretaciones. Felicitaciones, queríamos estar este rato contigo, lo que la virtualidad hoy nos permite, y la verdad que estamos muy contentos y que este éxito trascienda las fronteras como debería ser, como tus escritos trascienden cualquier frontera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Bien, también Orlando tiene una pregunta y luego Leonardo Di Mare. Gracias, Karen. De nada. Buenas noches a todos los asistentes. Gusto en volver a ver, sobre todo, bueno, a todos igualmente, pero particularmente me alegra de ver a la señora Rosa Peñaranda. No tenía la oportunidad de disfrutar, aunque sea virtualmente, un ratico con ella a su lado, y hoy estoy teniendo esa oportunidad. Igualmente a Karen y a Nino, que tenía rato que no los veía por la virtualidad nuestra. Bueno, mi intervención no es una pregunta, es más bien quererme vincular de palabra a este homenaje, a este evento de José David. Realmente me siento halagado de ser amigo de José David por el hecho de que esta obra me demuestra a mí que hay en José David un promisorio escritor de alguna envergadura, no solo nacional, de pronto hasta internacionalmente, ¿por qué no? Me parece la obra, en algunos aspectos, en algunos cuentos particularmente me interesó bastante. Hay una obra, bueno, ya ustedes mencionaron Anatomía, que sin duda es extraordinariamente bien relatada, muy sucinto, muy sobrio, pero bien contado.
Igual sucede con otra de los cuentos que está en la página 34 a la 37, que es Nueve especies. Nueve especies me pareció un cuento tremendamente bien contado, pero bien contado, muy bueno, excelente, sin tantos subterfugios, sin artilugios de ninguna clase, sin embellimiento de la palabra, nada de eso. Es un libro muy, muy sobrio, ¿verdad? Muy sobrio. Excelentemente, es un libro, no un cuento, muy sobrio, excelentemente bien contado. Ese cuento fue No me inspirado queda más que decirle a José David, no me queda más que decirle a José David que me siento orgulloso de ser tu amigo, Bioman. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Y que esta vaina, perdón la palabra, que este suceso sea un suceso para futuras realizaciones de pronto, ¿por qué no? Con todo el grupo que estamos aquí, porque aquí en este grupo no solamente, aquí en este grupo hay algunas personas que están en estos momentos proyectándose también como escritores, muchas perspectivas para que de esto puedan salir cosas grandes, como ya en anteriores ocasiones las ha habido en esta ciudad, por ejemplo, el grupo Barranquilla o con el grupo aquel de los años 70, en el cual estuvo un grupo de profesionales del periodismo que se dedicaron a la escritura, donde estaba precisamente Julio Laciregui, pero desafortunadamente aquel grupo casi que como tal naufragó. Es, es, aquí en estos momentos están surgiendo cosas nuevas. A mí me está realmente creando mucho entusiasmo lo que estoy observando en los últimos tiempos. E iniciativas como la que está tomando mi querido José son las que necesitamos. Esto hay que darle impulso. A esto hay que seguirlo promoviendo y apoyando. Gracias, José, por hacer esto. Gracias. Gracias, Y eso era todo lo que tenía que decir. Quería comentar Coméntame. Que ese cuento al que te refieres, yo traté de hacerlo con la voz lo más parecido posible a Edgar Allan Poe, a ese juego que él maneja tan increíblemente. Y creo que ahí toqué más o menos un poco la cosa, pero básicamente era eso, ¿no? Como tratar de tener esa forma muy, digamos, diferente de encontrar donde algo tan visto mil veces, millones de veces, de una manera tan diferente, ¿no? Bueno, tiene la palabra Leonardo Di Mare. Gracias, Karen, y por supuesto, muchísimas gracias, José, por habernos invitado. La verdad es que no he leído completo el libro, ya comencé y me ha maravillado lo que he visto hasta el momento, pero yo tengo una duda. Tú acabas de aclararme la mitad cuando dijiste que tu formación es cinematográfica, porque yo siento que casi que me estás poniendo plano a plano la historia. ¿Fue consciente o fue simplemente que ya la costumbre lo llevaste así? Es como si me fueras pintando completa la escena. Es genial. Los cuentos que he visto me han parecido geniales por eso. Bueno, te comento. Yo comienzo a escribir y luego se escriben solos. No sé cómo pasa. Yo tengo como la idea de cómo va a ser el final. La idea básicamente de cómo va a ser el final. Y luego, comienzo a trabajar el principio, que es la parte más difícil, creo yo. Pero después que arranca, la mano se me mueve sola. Me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, yo me gané un premio de poesía. Y la gente se molestó un poco por cómo lo hice. ¿Por qué se molestó un poco? Porque el concurso el premio era en libros. Yo en mi vida había hecho una poesía y el premio era en libros. Yo dije, yo por libros mato, yo por libros hago una poesía. Fácil. Yo recuerdo que estaba con los amigos, con Julián Casalins, bueno, había muchísimos amigos ahí. No sé si tú estabas ahí, Leonardo, y estaba con Marta. Y yo tenía Yerma y otros poemas, cuentos y poemas de Federico García Lorca. Y yo abrí el libro así y comenzaba Federico García Lorca escribiendo: asesinado por el
cielo. Y entonces yo escribí asesinado por el mar. Después decía entre la tierra y las nubes. Y yo cuando fui a escribir comencé a escribirlo como si alguien me dictara algo. Y de ahí me despegué yo de Federico García Lorca. Solamente utilicé esa forma que comenzó siendo una broma para al final escribir algo. Yo recuerdo que hay un momento en que la poesía decía algo así como: entre el agua estancada, entre una roca me observo, ya no soy el mismo, yo muero y tú conmigo. Yo le decía, ¿yo cómo hago para decir eso? Creo que le decía a Marta, y ella me decía, dilo así, y así lo escribí, y ya quedó, ¿no? Y bueno, no me gané el libro, me dieron plata, yo estaba friqueado de que plata es menos que libros, o sea, hasta alcanza para menos, comprar menos libros. Pero bueno, eso fue básicamente así, así que así escribo. Yo también jugaba muchísimo a una cosa de creatividad, que es que los amigos me dicen, no sé si tú alguna vez jugaste con eso conmigo, pero por ejemplo con Julián jugué muchísimo, era que yo decía un objeto, por ejemplo, tornillo y bombillo. Entonces él tenía que ligarme la palabra bombillo a la palabra tornillo, con algo, con una historia, con un cuento, con un spot, con algo. Y de esa manera se desarrollaron muchísimos cuentos. Yo creo que así funciona, no sé, el cerebro funciona, y de tanto ver cine me imagino. Es más, es posible que a más de uno haya plagiado, pero como según Foucault y otros filósofos como Barthes y todo, consideran de que no hay autor, me doy por satisfecho. Muchas gracias, José. Gracias. Voy a darle la palabra primero a Héctor Barceló y luego viene Julián Casals. Héctor Barceló. Está por aquí. Parece que Héctor se fue. No, solo tiene que encender su micrófono. Ya, Sí, listo, ya. Bueno, mil felicidades a José. Mil felicidades a José por ese logro. Un gran narrador, un gran hombre de cine. Escuchando ese cuento y su imprevisto final, pues ahí se nota su afición al cine, cómo va narrando el suceso. Parece un guión cinematográfico y es capaz de imprimirle en la mente del lector toda la escenografía, toda la escena. La pregunta mía para José es ¿en qué autor, y hablo de guionistas de cine, de televisión, se ha inspirado para hacer este tipo de cuentos que como ese final inesperado? A mí me recuerda La Dimensión Desconocida y a Rod Serling. Entonces le traspaso la pregunta a José, ¿qué autores le gustan del mundo del cine y la televisión, guionistas? ¿En qué se ha inspirado? No sé, toda mi vida he leído mucho, no sé, a veces algunos llegan, no creo que tenga realmente un autor. Mi autor favorito es Jorge Luis Borges, pero llegar a él ni por ahí, es decir, ni siquiera intento imitarlo, es decir, no hay forma. Prefiero otros autores, como te decía, como Saki, que me encantan porque son cuentos muy breves y son sorpresivos, ¿no? Hacen esa vuelta de tuerca de la que hablaba Eliana. Pero en el caso del de la moto, sucedió porque fue real el caso. Es decir, yo estaba en el carro, en un semáforo, y llegó una moto con una muchacha con la pierna más horrible que he podido ver en mi vida. Entonces yo dije, si existe una pierna tan fea, debe existir una pierna hermosísima. Y cuando llegué a la casa, mejor dicho, yo el cuento lo creé mientras me movía en el carro. Cuando llegué a la casa lo escribí. Y ya. Muy bueno. Ese final es genial. Eso sorprende al lector. Muy bueno, José. Felicidades. Gracias, Héctor. Un abrazo gigante. Espero poder leer el libro completo. Sí, ya hoy les voy a dictar dónde pueden sí. leerlo perfectamente todos. Los que quieran leerlo gratuitamente va a estar ahí colgado durante un tiempo. Ya les decimos ahora con Karen. Sí, al final voy a dar toda la información donde pueden adquirirlo, toda la información hasta el final. Le voy a dar la palabra a Julián Casals. Gracias. Bueno, José, pues aquí para saludarte, acompañarte como en tantas otras aventuras que tú has emprendido con éxito siempre. De verdad que es algo muy merecido que ya tengas tu publicación. Excelente el libro.
Algo que podríamos de pronto comentar, que no sé si te pongan apuros, pero bueno, yo tuve el privilegio de leer algunos de los apartes del libro previamente, algunos sí han sido inéditos. Antes de que fuera libro. Sí, sí, de tus labios los escuché algunas de las historias y bueno, por eso te quería preguntar, porque también conozco algunos otros textos. No sé, como te digo, no sé si te pongo en apuros, pero ya queremos también saber cuándo traerás ese nuevo material, no sé qué proyectos tienes para esas otras obras que yo sé que están en desarrollo. No, yo tengo una novela que se llama El Batallón, que básicamente era un guión cinematográfico, pero tener un guión es una ilusión, es decir, hacer una película vale miles de millones de pesos, de tanto hacer un libro es mucho más sencillo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, por lo menos mucho más barato. Por tanto, lo que hice fue una novela que se llama El Batallón y que esperamos vendérsela a Netflix muy pronto. Vamos a ver qué pasa, la verdad, vamos a ver qué pasa. Por lo menos lo que sí sé es que para el 2022, porque tengo un año con donde los derechos son de la alcaldía de Barranquilla hasta enero del 2022. O sea que a mediados del 2022 pienso sacar este libro en papel, ampliado por lo menos a 30 o 50 cuentos más. Perdón, 30 o 50 cuentos. Aquí hay 18 nada más. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Pero bueno, eso es Julián, compañero de mil guerras y batallas. No sé si hay más preguntas. Sí, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Héctor tiene otra pregunta. Tengo otra pregunta para José. José, tú podrías, bueno, yo sé que el hecho de encasillar las obras literarias ya eso no está muy en uso, pero a ver si podrías más o menos orientarnos qué género manejas en los cuentos, terror, suspenso, si se podría acomodar en un género. Yo creo que de alguna manera, no sé si el género existe o no, pero es una especie de terror muy íntimo. Es decir, es un terror a lo cotidiano. Básicamente, es como lo decía Nino y como lo decía Eliana en algún momento, es como si el conocimiento, en vez de ayudarte a ver las cosas de una manera mucho más fácil, te las complicase. Incluso se te podrían convertir en una enfermedad. Yo siempre cuando hablo con las personas les digo, hey, cuidado, te atropella un barco, porque es casi una cosa ilógica. Sin embargo, a un tipo se murió porque estaba en un bote y una vaca le cayó del cielo. El hecho, a pesar de que se mostró alguna vez en alguna película, el hecho fue real, porque hay una vaca que se soltó en un avión, soltaron la vaca con tan mala suerte que le cayó un tipo en una canoa. Entonces, cuando suceden este tipo de hechos, lo inesperado, que a veces puede ser maravilloso, puede ser, como decía Cortázar, que puedes encontrar el amor a la vuelta de una esquina o una puñalada, es eso, ¿no? Es como lo cotidiano o lo que tú mismo eres se puede ir como un arma contra ti. Es decir, cómo eso puede afectar, te va a impedir que tú tengas una vida mucho más gratificante. Cada vez, por ejemplo, que yo me despierto en la noche, me da más miedo prender la linterna que no prenderla, porque es que la luz produce sombras tenebrosas. La luz produce una cantidad de cosas impresionantes. Mientras tanto, en la oscuridad, tú vas tranquilamente para el baño, si tú sabes el camino, tranquilamente. ¿Sí me explico? Es decir, es un juego ahí, ¿no? Gracias, José. Orlando tiene otra pregunta o comentario. Sí. Sí, adelante. No, solo que quería preguntarle a José el valor del libro, ¿cuál es? Porque, bueno, nosotros ya, por lo menos en el caso mío, yo ya lo leí, pero la idea tampoco es que nosotros, o por lo menos en mi caso, no
pensemos que por el hecho de que José es tan dadivoso y tan muy buena persona con uno, pues uno ese esfuerzo intelectual que ha hecho a él al elaborar este libro, pues no tenga también su compensación económica. Y nosotros, por lo menos en mi caso, vuelvo y repito, pues estamos dispuestos a compensar un poco, por lo menos pagando el libro, ¿ya? Sí. Entonces que nos diga qué valor tiene y dónde se puede pagar. Gracias. Sí. Al final vamos a dar toda esa información, Orlando, ahora que terminemos la ronda de preguntas. O, no sé si prefieres darla de una vez. Sí, también hay una pregunta de Rafael Rodríguez. Mientras Rafael Rodríguez y también Julián Casales te pregunta, José, ¿ya tienes el microscopio? Sí. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. Rafael. Realmente no saben la alegría que siento de ver a José. José es mi cuñado. Yo estoy casado con su hermana. Yo conozco a José, nosotros éramos vecinos ahí en la calle 64, en el barrio Agosto. Y yo vi cuando llegó José. José llegó muy bebé, llegó en coche. Yo también era un muchacho. Sí, pero si vas a contar las actividades de uno Marilene así. fue mi novia de toda la vida. De toda la vida. Sí, no, entonces quiero comentar porque de pronto hay tantas cosas que yo, José, como decía Julián, siempre en éxito, o sea, cosas buenas, cosas maravillosas. ¿Sí me están escuchando? ¿Ah? Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Ahora sí. Sí, realmente bueno, para felicitar a José, y realmente José toda la vida para mí ha sido como un cuento, o sea, lo que está transmitiendo ahora realmente siempre ha sido. Yo me acuerdo cuando estaba, como decía la otra persona que decía, y creo que sí es, el Colegio Sabrazón tenía la página, la hoja amarilla, creo que era la hoja amarilla, era todo un cuento. Después cuando incursionó en su pintura, porque también hizo pintura, y toda esa promoción, todo fue un cuento de los monjes transmitiendo y llevando la invitación. Luego comienza a hacer todas las cosas que siempre ha hecho, siempre son un cuento. Cuando hizo la caja mágica, realmente era un cuento, tanto así que el personaje era un oso y se llamaba Odi. Entonces era Odi Oso. Imagínense, de ahí, y para llegar a ese personaje, toda la investigación que hizo, de meterlo en un castillo, fuimos a ver muchos castillos, todo lo tenía en su imaginación y todo era un cuento. Ahora, ustedes se imaginarán, cuando hacemos nuestras reuniones y nuestras tertulias familiares, pues esas reuniones son todo un cuento. O sea, él llega y encarreta aquí a toda la familia en esos viajes de él, que nada más él solo sabe disfrutarlo y hace que nosotros los disfrutemos. O sea, él puede llegar con sus 50,000 cosas, puede haber todos los parientes aquí que manejan no sé cuántas cosas, pero llega y abre su rollo y para todos tiene siempre un rollo bien bello, un cuento en que todo el mundo es pendiente de lo que él haga. Y realmente no es de alarmarse ahora de ver que todo el virus y sus cuentos, no es todo lo que es él. O sea, ha sido la suma de todas estas cosas. Yo realmente me siento orgulloso, primeramente, bueno, por mi cuñado y por verlo cómo ha ido creciendo y cómo tiene toda serie de personas, amigos, que lo admiran de una forma y lo ven de una forma diferente a como lo aprecio yo. Yo lo aprecio como mi cuñado, que lo vi de pelado, lo vi cómo ha ido creciendo, cómo ha ido madurando, pero ahora mismo cómo lo ven otras personas en su profesión. Y realmente yo me siento muy orgulloso de José. José, te felicito. Tú sabes que te quiero mucho y un fuerte abrazo. Aquí estoy con tu hermana Marley y felicitaciones, mijo. Gracias, Rafa. Tú también eres uno de los culpables de esto, ¿no? llegaba de novio donde mi hermana, pero yo me metía de sapo ahí entre los dos y él le tocaba contar mi historia o si no, no me iba. Entonces... Bueno, voy a compartir. Yo soy arquitecto y de pronto yo en ese momento le transmitía toda
le transmitía toda esa historia del arte, toda esa historia de las cosas que para mí también me impresionaban mucho. Y de pronto sembré algo, dejé ahí una semillita ahí que José después la supo abonar y la puso, y era un lector incansable, maravilloso. No, yo recuerdo que en tu casa siempre la cantidad de contertulios era increíble. Álvaro Barrios, Fernando Cepeda, Eduardo Hernández, Álvaro Erazo, Antonio Eugenio Caro. Bueno, casi todos los artistas de la época de los años 70 y 80 estaban en la casa, ¿no? Entonces, digamos que eso también hace parte del material ahí humano que fue creciendo con uno, ¿no? Muy bien, bueno, ya que todos están preguntando por la información en dónde pueden adquirir el libro, voy a compartir esta información. Aquí pueden ver la información en pantalla, José, si bueno, nos puedes, aquí está la cuenta Bancolombia por la que pueden adquirir el texto. No sé, José, si nos quieres comentar un poco sobre esto. Sí, uno es que, bueno, la idea partió porque el libro al principio se iba a regalar, pero amigos me dijeron, no lo hagas porque no lo van a valorar. No me refiero a los amigos que siempre valoran las cosas, sino a la gente que le podía interesar, digamos, o no interesar. En todo caso, se creó con una fundación que quiero mucho, que es la fundación a la que hago parte, del colegio de mi promoción BIFI 82. Ellos reciben una tercera parte de esto, pero es para los jóvenes de la promoción. Para las otras personas, lo hacemos con la Fundación Amigos de la Cultura. Básicamente tienen que comunicarse a este celular 301-235-2141 y ahí les decimos, les damos la cédula y la cuenta del Bancolombia, y donde pueden hacer la consignación. Nosotros inmediatamente no solamente se lo mandamos, sino que también le hacemos la dedicatoria correspondiente, ¿no? Que sería ahí como un plus, como para que se sienta un poco más como libro. Lo otro es que en la plataforma Isuzu, ahí aparece El virus y otros cuentos de forma gratuita. Durante un tiempo va a estar ahí para que la gente lo pueda leer. A mí este formato me gusta mucho de Isuzu, porque las páginas se mueven como si fueran un libro real, y eso me parece chévere. Entonces las personas que quieran leerlo ya hoy mismo pueden leerlo ahí en Isuzu como El virus y otros cuentos. De todos modos, yo voy a subir el enlace en mi WhatsApp, Caronte Cortizos. Ahí va a estar el enlace para que usted gratuitamente lo pueda leer. Pero si quiere la copia en PDF, lo podrá pagando solo 15,000 módicos pesos, llamando por el WhatsApp del 301-235-2141. Eso era todo, Karen. Gracias, José. También puedo compartir este enlace por el chat para que también puedan allí entrar directamente. Perfecto. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces pues creo que no hay más preguntas, entonces vamos a dar por concluida esta presentación del libro. José, no sé si quieras culminar. Me gustaría decir algo. Adelante, José. En el primer cuento yo aparezco porque el protagonista habla de un gordo que lleva cine al pueblo, a los pueblos. Sí. Siempre que le preguntan algo, él dice, ya habrá tiempo para la venganza del olvido. Pero me pregunta quién dice eso, él dice, o el arte de la guerra o Nietzsche, no me acuerdo. Y la verdad es que yo siempre digo eso. Ahí me incluí dentro de ese cuento de una manera ahí tangencial. Muchas gracias, José. Bueno, es como otra anécdota del... Muchas gracias, José. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este maravilloso evento, esta presentación del libro El virus y otros cuentos, el cual pues ya dejé el enlace para que lo puedan leer en estos 5 días en la plataforma isu.com. Les dejé el enlace, nada más den clic e inmediatamente va a aparecer el texto, o también se pueden comunicar con José para poder adquirir por WhatsApp este texto en PDF, ¿no? Bueno, nuevamente quiero agradecer a todos los invitados que hicieron la presentación del libro, a Eliana Díaz Muñoz de la Universidad del Atlántico,
a Nino Rosanía Maza y también a todos los que hicieron posible este evento, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Filosofía, así como la Alcaldía de Barranquilla. Y felicidades, José, por este gran reconocimiento. Unas felicitaciones por parte de los compañeros del colegio para José David, con orgullo. Claro Felicitaciones. que sí. Muchas gracias a ¿Quién era? todos. ¿Quién era? Lucho. No, Lucho, el jefe, imagínate tú. Muchas Sin Lucho gracias. no hay actividad. No Gran se abrazo, mueve la cuadro. vaina sin Muy Lucho. muy ameno el chat. Felicidades. Muchas gracias. El Aquí Zoom, muchas el Zoom. felicitaciones y José, Gracias, Lucho. nuevamente. Felicidades, José.